Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando te enamoras en cuerpo y alma y escuchas el ritmo que marcará el paso de tu vida. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando piensas mucho en algo o alguien, y cuando entiendes que la vida no se trata de no caerse nunca, sino de levantarse siempre. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. El doctor Armando Alvarado, jefe de terapia intensiva del Hospital Nacional Especializado de Villanueva, médico internista e intensivista formado en el Seguro Social, actualmente jefe de la unidad de terapia intensiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Spring y jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Nacional Especializado de Villanueva. Con Armando nos une más que una amistad, siento una fraternidad, nos sentimos como hermanos, siendo una columna fuerte y sobre todo que esperamos nosotros también hacer ese movimiento con él y soportarlo, mantener a todo el grupo del Hospital de Villanueva y darles ánimos. Y te dejo la palabra, Armando, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches a todos. De verdad, muchísimas gracias a los organizadores. Este tipo de eventos son fundamentales para que podamos pues, empezar a tener un mínimo común denominador en términos del abordaje. Y como bien se mencionó al principio, pues tenemos que desarrollar esta dinámica del ejercicio de crear cadenas de unión y no estas situaciones que pues inducen a pleitos de egos o situaciones que al final no van a beneficiar a los pacientes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, quiero ver si es esto. Sí, compartir. Ok. ¿Ya tienen todos la imagen de la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces así que la gloria del gran arquitecto del universo. Este es la estadística del Hospital Nacional Especializado de Villanueva. Esta estadística nosotros la tomamos hacia el 2 de junio y yo creo que algunos ya habrán podido ver esta presentación. La vuelvo a compartir porque pues en la actividad previa que se había realizado para público en general, pues muchos no tuvieron la chance de poderla ver. En Guatemala, bueno, se inició todo este fenómeno del COVID y nosotros fuimos designados como el hospital que iba a manejar todos los casos de COVID. Como bien mencionaban los colegas que me precedieron, que por cierto es un honor poder compartir el espacio con personas tan prestigiosas como ellos, sí, definitivamente no se consideró, o al menos nosotros ya quienes participamos en la dinámica de ver estos casos, no consideramos que manejar hospitales definidos solo como COVID vaya a ser la respuesta. Pues esto ya como una diseminación importante de la enfermedad va a ocupar, yo creo que la mayor parte, si no es que el 100% de los recursos hospitalarios del país. Entonces, haber empezado con este ejercicio, pues creo que pues socavó con mucho los recursos de las unidades que se encargaron de manejar inicialmente estos casos. Entonces, se arrancó con 673 casos. De estos 673, básicamente 200, 189 específicamente, fueron los pacientes que ingresamos al servicio de terapia intensiva. Nuestro servicio de terapia intensiva está dividido en dos, un espacio que tiene 11 camas y el otro que tiene 16. Y ya cuando empezamos a ver los aspectos particularmente propios de ingreso al servicio de terapia intensiva, vemos que los que están como moderados, en términos más sencillos de cuidados intermedios, pues fueron aproximadamente 102 casos. Estos pacientes que eran moderados eran pacientes que requerían cierta dependencia de oxígeno, es un monitoreo importante, pues tenían compromisos
de taquicardia, taquimea, estábamos sometiéndolos a protocolos de promoción, eran pacientes que requerían una vigilancia bastante estricta. Entonces teníamos 102 casos en este contexto y directamente como críticamente enfermos, estos pacientes que ya generaban fallas ventilatoria o tenían otro tipo de componentes como compromiso hemodinámico o compromiso neurológico, pues bueno, estos pacientes definitivamente tenían que estar en el área definida como terapia intensiva y de esto tenemos un 45% de casos. Cuando lo vemos por sexo, 35% de todos estos casos correspondía al sexo femenino y pues un 65% al sexo masculino, lo mismo que vemos en la literatura. Entonces, con esto pues podemos definir que por lo menos en términos de Latinoamérica y en otros países sí compartimos ciertas situaciones en común. Cuando hablamos del tema de mortalidad global, que esto sí es bastante importante. Um, Al inicio sí vimos que los pacientes tenían un deterioro muy importante, realmente importante. Nosotros veíamos cómo, pues, frente a nuestros ojos, deterioraban de manera súbita, hacían falla renal, el compromiso hemodinámico importante, fenómenos tromboembólicos severos. Honestamente, creo que compartirán esta opinión los demás colegas que me acompañan hoy. Yo nunca me había enfrentado a una enfermedad tan catastrófica como la que estamos viendo con las complicaciones derivadas del COVID. Sin embargo, luego de que empezamos a utilizar las terapias de inmunosupresión con esteroides o el biológico del tocilizumab, sí vimos una marcada reducción de esta tendencia en términos de mortalidad y por eso es que en términos globales en el intensivo de los 85 casos que se tuvieron, 21 personas lamentablemente fallecieron, pero de estas 21 personas, no todos fallecieron por cuadros asociados directamente a COVID. Tuvimos pacientes que tuvieron fenómenos, por ejemplo, de infartos agudos al miocardio, que o sea, llegaron por dolor precordial, pero no llegaron precisamente por el tema de COVID, a eventos cerebrovasculares, situaciones ajenas al comportamiento de esta enfermedad. Sin embargo, pues obviamente los incluimos porque pues, ellos estaban en la terapia en ese momento. En cuanto a equipo, pues nosotros sí contamos con el equipo, lo vamos a ver en los slides de la presentación siguiente. En eso, pues sí es una de las fuertes virtudes del hospital, por eso en algún momento, pues cuando nosotros hicimos una conferencia de prensa no hace mucho, pues invitamos a los médicos a que estuvieran acá, puesto que equipo pues, contamos. Lo que tenemos en términos de limitantes tal vez es el aspecto en cuanto a recursos humanos. Actualmente, pues, por turno hay un médico por cada 11 pacientes y una enfermera por cada 5 pacientes. El club del equipo, pues, se está integrado por 2 neonatólogos, 3 pediatras, 2 internistas, 2 intensivistas, uno que es intensivista pediatra generales, traumatólogos, cirujanos, fisiatras, 2 anestesiólogos, un ginecólogo y un infectólogo. Y nosotros nos encargamos de manejar todo el hospital. Bueno, esto es una breve términos de, de, la, de la estadística que tenemos. Ya está formal. Ok. Esto es para compartir un poquito el aspecto del protocolo que tenemos acá en el hospital. Creo que sí es importante que, pues atendiendo a la enorme suerte que tenemos de audiencia el día de hoy, creo que son como 210 participantes para la charla, es importante que podamos compartir esta experiencia que hemos tenido en el tema farmacológico. Esta es la fachada del hospital, la arrancamos a una foto tomada más o menos al mediodía, y esta es la unidad de terapia intensiva, bueno, es parte de la unidad de terapia intensiva. Como ven, pues sí que contamos con el equipo. Como mencionaba en alguna ocasión, pues sí tenemos el recurso en cuanto a protección, puesto que pues hemos tenido mucho apoyo de donaciones de la iniciativa privada, de los rotarios, a la Iglesia Católica, los masones, por ejemplo. Entonces tenemos mucho soporte gracias a que la población de Guatemala pues, ha visto pues, las necesidades que tenemos acá.
Y en ese sentido, pues, estamos en estas condiciones tratando a nuestros pacientes. Y como ven en la imagen, pues ahí están nuestros pacientes ventilados, ¿no? El equipo de gente, este es el grupo de enfermeros que están para todo el hospital, en un turno, el equipo médico. Perdón, Armando, Sí. no están pasando las diapositivas. No, no se ven. Aquí Solo se quedó estática en una, eh, en el del equipo de protección personal. ok, permíteme un segundo. Entonces, voy a compartir otra vez. Vamos a ver acá. Ahora ya ven la presentación. ¿Sí? Ok, perfecto. Perdón ahí por ese detalle técnico. Pues, como les contaba, la fachada del hospital, la unidad de terapia intensiva. Esto es parte del equipo. Generalmente pues, tenemos dos internistas en el servicio durante los turnos, los enfermeros como les había mencionado y el equipo que está pasando y visita en la unidad de terapia, ¿no? Eh, este protocolo ya lo habíamos presentado con anterioridad. Eh, Habíamos tenido la oportunidad de estar estudiando ya todas las alternativas en cuanto a tratamiento. Incluso fuimos al Hospital del Parque de la Industria, su corazoncito que tiene aquí por el Día de la Madre. El doctor Jorge Serapi pues, nos acompaña este día y él es el que ha estado también conmigo pues, empujando la socialización de este protocolo. Entonces, en cuanto al aspecto evidentemente del paciente críticamente enfermo, nosotros lo englobamos en 8 parámetros: aspecto hemodinámico, lo ventilatorio, lo hematológico, metabólico, infeccioso, neurológico, renal y nutricio. Esto engloba básicamente todo lo que tenemos que abordar del paciente crítico, enfermo en general, y es lo que aplicamos para manejar a nuestros pacientes con COVID. En cuanto al manejo hemodinámico para los médicos de la audiencia, pues esto no difiere en nada a lo que ya básicamente todos hemos aprendido en los hospitales. El concepto en cuanto a manejo de líquidos va a ir en base a los requerimientos basales del paciente y vamos a utilizar vasopresores como la norepinefrina. No usamos ya dopamina, ¿sí? Se aplica el concepto de manejo por metas y yo sé que en las unidades de tercer nivel en muchas del país pues ya tenemos componentes como el FlowTrack, SwanGANS, que son sistemas de monitoreo hemodinámico avanzado. Y nosotros pues, tenemos la virtud pues, también de contar con el ecocardiograma. Sugerir también la hidrocortisona, por ejemplo, en los casos en donde tenemos estados de choque refractarios, en donde ya es un poquito complicado retirar el vasopresor, pues es necesario. Esto es parte de las dinámicas que hacemos dentro del hospital a los pacientes que requieren intubación orotraqueal, pues lo manejamos a través de videolaringoscopía, ¿sí? Y usamos un protocolo de sedación rápida que ahorita vamos a explicar. El tema del aspecto en cuanto al monitoreo hemodinámico con los estudios de ecocardiografía. Y pues sí, en el caso de los pacientes que ya tienen ventilación mecánica prolongada, pues los llevamos a sala de operaciones para poder ofrecer traqueostomía. En este sentido, pues nosotros dividimos el concepto de problema respiratorio de COVID en COVID severo y COVID crítico. La diferencia básicamente va a estar definida en cuanto al aspecto de lesiones orgánicas, ¿sí? En el COVID crítico nosotros tenemos compromiso hemodinámico, el paciente tiene datos de estado de choque, eh, y puede tener incluso compromiso neurológico, aparte de ya en sí estar cursando con falla ventilatoria. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este contexto, tenemos que inducir a ventilación mecánica invasiva, tenemos que intubar al paciente. Ahora bien, existe en el aspecto del abordaje de la ventilación mecánica de la intubación orotraqueal este concepto de utilizar dispositivos de barrera para pues, evitar el flush. Yo, honestamente, pues aquí platicando con los colegas, pues sugerimos no utilizarlo, puesto que cuando se aplica este protocolo que está en el cuadro rojo de sedación rápida, en donde utilizamos bloqueo neuromuscular con citilcolina,
sedación con propofol y esta analgesia a través de fentanil, el paciente no tiene ninguna respuesta muscular. Por tanto, no va a existir el riesgo de flush a la hora de intubar al paciente. Pero sí tenemos que utilizar estas drogas, puesto que si no lo hacemos, entonces el paciente puede pujar o puede hacer algún esfuerzo y entonces eso sí puede liberar al ambiente el aspecto del flush. Entonces, una vez aplicada en la secuencia de sedación rápida y de intubación, entonces nosotros ya sometemos al paciente a ventilación mecánica invasiva y ya con eso, pues, también lo sometemos a un protocolo de pronación temprana. El paciente que se intuba, de manera inmediata lo pronamos y se prona durante 16 horas, ¿sí? 8 horas en supino, 16 horas en prono, y eso es lo que permite un mejor reclutamiento del paciente en términos de oxigenación. Sabemos pues de que existe un componente del COVID que está en falla ventilatoria que no va a ser fácilmente reclutable y otro que sí, pero independientemente de ello, pues nosotros tenemos que agotar estas estrategias para tratar de recuperar al paciente. Ahora, ¿qué es lo que sí hemos visto nosotros y que consideramos es una de las mayores satisfacciones del trabajo que hemos ofrecido aquí con los pacientes? En cuanto al COVID severo, este se va a caracterizar porque no tiene falla hemodinámica. O sea, su presión arterial aún está preservada, o al menos no hay datos de hipoperfusión tisular. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, sí encontramos pacientes que puedan llegar de 30 hasta 45 respiraciones por minuto, saturaciones por debajo de 8. Y nosotros marcado un límite del índice de saturación, del índice de Kirby, como lo mencionaron los colegas previamente, entre 150 y 300. Sin embargo, hemos tenido casos, como el que recientemente manejamos, de un colega cirujano que buscó atención, en lo privado y en otras unidades hospitalarias, por alguna razón no se las ofrecieron. Y llegó con nosotros. Cuando llegó con nosotros, el doctor llegó con un PAPI de 60. O sea, él llegó clínicamente muy mal. Una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, francamente deteriorado. Y pues decidimos darle la oportunidad de ofrecerle ventilación mecánica no invasiva. Le ofrecimos el tratamiento con el biológico del tocilizumab y pues, pulsos de esteroides. Y es impresionante cómo bueno, todos los pacientes a los que nos sometemos a esta estrategia, en términos de 6 a 12 horas, clínicamente se recuperan de manera sumamente importante. Y evitamos con esto la necesidad de intubación porotraqueal. Y por tanto, pues, la evolución de estos pacientes tiende a ser, pues, mucho más favorable. Nosotros tomamos un protocolo de las sociedades de cuidado crítico de Europa y lo modificamos en base a nuestras pues, experiencias aquí en el hospital. Es el cuadro que estamos viendo en la porción inferior de la diapositiva. Acá lo que nosotros vemos es de que el paciente pues, que está en ventilación mecánica no invasiva o más bien que no está en intubación, pues tiene que alimentarse. Entonces a las 8 de la mañana nosotros le damos el desayuno, lo sometemos a un dispositivo de alto flujo de oxígeno, a high flow, y con ello pues el paciente pues, puede alimentarse sin necesidad de perder el soporte de oxigenación. Luego las siguientes 3 horas, 9, 10 y 11 de la mañana, el paciente va a estar en prono. La tercera hora se lateraliza de izquierda a derecha, lo colocamos a las 12 del mediodía y a la quinta hora, perdón, y no invasiva, y esto se repite 3 veces durante el día en los periodos de alimentación del paciente para que a partir de las 23 horas el paciente quede permanentemente en prono. Y esto es lo que, es lo que hace que el paciente tenga una estrategia de oxigenación. El paciente recupera súbitamente la saturación y su respuesta clínica es sumamente favorable. En la esquina superior derecha vemos imágenes de pacientes pronados en otras latitudes, Italia, España, Estados Unidos. Y estas imágenes son de pacientes que tuvimos en el hospital. Una vez los pacientes eran pronados, nosotros podemos ver que la saturación de oxígeno se recuperaba en términos de minutos.
Era impresionante cómo el paciente se recuperaba y la insuficiencia respiratoria también disminuía. Este es el primer paciente al cual nosotros sometimos a pronación. Una vez el paciente colabore, pues nosotros tenemos la oportunidad de hacer esta estrategia a la, pues a la hora de acostarlo, pues saturaciones en 85, a la media hora 88, luego 92. O sea, el paciente se recuperó satisfactoriamente. Y pues creo que esto es algo que todos tenemos que empezar a practicar más aún si ya en las unidades del interior del país estamos manejando pacientes con COVID. Si yo tengo a mi paciente con insuficiencia respiratoria aguda, debo de intentar pronarlo. Si definitivamente cumple criterios de intubación, pues no voy a perder el tiempo en esto, sino que voy a ofrecerle la intubación orotraqueal, en donde pues nosotros como equipo sugerimos que se pueda utilizar esta estrategia de sedación rápida a través de la succinilcolina, propofol y fentanil. Eso protege mucho al equipo que voy a ofrecer en abordaje de la vía aérea. Otra cosa importante que estamos haciendo en el hospital es el aspecto de la anticoagulación. Nosotros sí vimos cuadros catastróficos de eventos trombóticos muy importantes. A todos los pacientes que ingresan les hacemos Doppler y la gran mayoría de los pacientes que ya cumplen condiciones críticas les hemos documentado trombosis venosa profunda. Por tanto, tenemos que descartar que esta afección no vaya a llegar a nivel cardíaco y a través de la ecocardiografía, que el doctor Julio Rueda, así está presente en salud. Hemos documentado también coágulos a nivel de la vena cava inferior y su acceso inmediato al ventrículo, a la aurícula derecha. Y si hemos encontrado trombos con dimensiones muy importantes de 1.2, 1.7 centímetros, que uno no espera ver en este tipo de pacientes. Entonces, tomando en cuenta esto, en el protocolo, pues a todos les ofrecemos el Doppler de ingreso y les hacemos ecocardiograma de ingreso. Obviamente evaluamos los riesgos de eventos tromboembólicos si cumplen criterios mayores o menores. Y obviamente si el riesgo tromboembólico es alto, pues el paciente va a requerir heparinas de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación y nosotros ofrecemos antiagregación plaquetaria, sea con ticagrelor, clopidogrel o ácido acetilsalicílico. Si no cumple criterios de riesgo tromboembólico, de todas maneras nosotros dejamos dosis profilácticas de heparinas de bajo peso molecular. Y con esto pues hemos evitado pues eventos de complicaciones mayores asociadas a trombosis. Cuando se observa fenómenos como la respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID, pues asociamos metrotexate, aunque esto muy probablemente lo vayamos a variar, puesto que hemos visto que cuando abordamos los múltiples conceptos de la cadena inflamatoria, ¿sí? Tendemos a tener una mejor respuesta. Lo que hemos hecho en estos últimos días es combinar el metrotexate con el tocilizumab y los pulsos de metilprednisolona y la verdad la respuesta ha sido fantástica. Entonces, esto es en cuanto al aspecto del manejo de trombosis. Perdón por las fotos, aquí ustedes comprenderán que en estas unidades, si vamos a introducir teléfonos, pues los cubrimos con plástico o algo que pues, evite que el teléfono se vaya a volver otro factor de contaminación. Aquí estamos colocando un catéter de hemodiálisis y pues estamos hemodializando, vamos a hemodializar a nuestro paciente. Y es que estos pacientes si no llegan de manera oportuna, si no, si se pasan de ese periodo de oro, diríamos nosotros, en donde ya los síntomas avanzaron y la enfermedad hizo mucho daño, pues estos pacientes no solo llegan con insuficiencia respiratoria aguda ni las complicaciones trombóticas, sino que también llegan con falla renal. El proceso inflamatorio es tan agresivo que provoca destrucción muscular, rhabdomiólisis y por tanto también la complicación asociada a la falla renal. Entonces, ¿por qué es que se da esto? Y es que el colega, el doctor Jorge Oscar, mencionaba algo muy importante y es el aspecto cultural. Lo que nosotros hemos visto acá es de que los pacientes pues llegan, mire, fíjese que mi papá venía con 3 semanas de fiebre, él se aguantó la tos hasta donde pudo, pero mira, hoy ya no puede respirar. O sea, ya llegan en un momento en donde la enfermedad avanzó demasiado y pues ya es muy difícil poderlos abordar.
En cambio, los pacientes que llegan en un periodo de 5 o 6 días después de iniciar los síntomas, estos pacientes le responden muy bien. O sea, todavía logramos, la enfermedad no ha llegado a provocar daño a otras estructuras y logramos detener esa respuesta inflamatoria que genera tanta afección en otras estructuras orgánicas. Entonces, pues aquí nosotros, cuando ya observamos que el paciente hace falla renal muy importante y no responde a los test con furosemida, entonces sí optamos por las hemodiálisis intermitentes diarias y con esto pues logramos pues evitar las complicaciones asociadas a la falla renal. Esta imagen aún la presentamos con los diferentes colegas con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir esta experiencia, puesto que es parte de la historia de lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, si ustedes ven en los cuadros celestes inferiores del lado izquierdo, eh, aquí tenemos a la cloroquina, la hidroxicloroquina, el opinavir, perdón, y el interferón. Actualmente nosotros no estamos utilizando la hidroxicloroquina ni la cloroquina. Si bien durante todo este proceso de la historia de COVID salieron artículos a favor al inicio. Recuerdo que el primer artículo fue de un estudio francés que creo que incluyó como 32 pacientes. En términos teóricos, da la lógica de que pues, sí puede ser efectivo la hidroxicloroquina cuando se cambia el pH del endosoma del virus cuando entra a nivel celular. Pero ya en la práctica nosotros vimos situaciones que no beneficiaron al paciente, al punto de que nosotros tuvimos trastornos del ritmo muy marcados, en donde nos tuvimos que ver en la necesidad de colocar marcapasos y hacer este tipo de intervencionismo para corregir los efectos secundarios asociados a estos medicamentos. O sea, hacían bloqueos muy profundos o bradicardias sintomáticas bien marcadas, y a partir de que nosotros dejamos de utilizar estos medicamentos, pues ya no los dimos. Entonces, como ven, pues ha sido parte de la experiencia. Todavía tuvimos una discusión, una charla más bien, con otros colegas de otros hospitales no hace mucho, en donde mencionaban que pues ellos todavía lo iban a continuar y está bien, porque pues, la experiencia local de cada centro es importante. Al final este es un proceso de aprendizaje que todos debemos de llevar, pero nosotros aquí hemos documentado que no existe beneficio con este medicamento. Y en los estudios, si bien se han retractado en cuanto a mencionar que no hay beneficio o que las complicaciones de la hidroxicloroquina puede ser que no sean tan marcadas, pues nosotros decidimos, como les mencioné, ya no hacerlo. El interferón nebulizado, pues lo utilizamos por una sugerencia que tuvimos de unos colegas cubanos. No podemos tener un criterio objetivo en cuanto a si sirve o no sirve, solo lo utilizamos como en 10 casos. Lo que sí vimos fue de que mejoraron los patrones radiológicos, pero es muy poca la cantidad de pacientes No. para considerar que... Nancy le habla al doctor Ruiz. Es que tengo el otro teléfono en un seminario, por eso no te podía contestar. Va. Mira, entonces lo que necesitamos es una angioresonancia cerebral. Vamos a esperar ahí. ¿Ok? Ya puede hablar, Doc. Ya le quitaron el micrófono. Muchas gracias. Sí, ahí el colega quería hacer una intervención también. Le vamos a dar el espacio al final. Bueno, entonces, para continuar, nosotros sí estamos utilizando ivermectina, estamos utilizando tocilizumab, los esteroides. Vamos a tener ya nuestra experiencia con Remdesivir la próxima semana. Estamos bastante entusiasmados con esto, puesto que creemos que cada vez que tengamos este tipo de herramientas, pues nos puede ir mejor. Esto se los había mostrado. El tema del tocilizumab sí fue un parteaguas bien significativo en la historia del tratamiento de la enfermedad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a foros internacionales en donde pudimos compartir la experiencia de cómo es que nos está yendo con este tratamiento. Y por ejemplo en China, que nos decían que utilizaban de 200 a 400 miligramos de tocilizumab, en Italia 600, España 800 dosis únicas. Nosotros lo que vimos al inicio con este medicamento fue de que
sí, es extraordinariamente efectivo, pero nosotros habíamos arrancado con dosis de más o menos 400 miligramos, 600 miligramos, pero hemos tenido que hacer un poquito más de, bueno, o sea, hemos elevado la dosis y hemos tenido que dar hasta 3 dosis de 800 miligramos en una gran parte de pacientes, puesto que la respuesta de seguimiento con la PCR no ha sido la esperada, pero haciéndolo así, el tratamiento pues, ha sido efectivo, siempre acompañándolo de pulsos de esteroides. La monitorización, pues bueno, los laboratorios que hemos utilizado pues son los que la mayoría conoce. En este aspecto sí tengo que mencionar que la interleucina 6 es pivotal. O sea, si nosotros vemos que la interleucina 6 está arriba de 40, definitivamente vamos a arrancar con el tocilizumab. Damos el seguimiento con la proteína C reactiva. Si se reduce 50-65% a las 12 horas, pues sabemos que el tratamiento pues realmente es efectivo y podemos continuarlo. Estamos estudiando otras alternativas. Esto es bastante importante, pues porque esto sí lo tenemos en el mercado, la ciclosporina, inmunoglobulinas o el etropósito. El aspecto de la ciclosporina lo tenemos ya muy bien estudiado, al menos en términos académicos. En España la experiencia ha sido bastante buena y nosotros estamos pronto por incluirla. Este concepto del protocolo es un concepto dinámico. O sea, va variando en relación a las oportunidades que vayamos observando y en base también a los beneficios que estos medicamentos vayan ofreciendo a los pacientes. Entonces, puede ser que en algún momento nos quedemos sin tocilizumab. Acordémonos que en el país muchas veces el fenómeno se da en base a medicina basada en existencias. Entonces, tenemos que buscar estas alternativas para poder salir adelante ante cualquier evento, por ejemplo, como el hecho de que no podamos contar con el tocilizumab. En cuanto al manejo metabólico médicos, pues no está extraordinario. El control glicémico es importante. Hay que manejar rangos entre 140 y 160 de glicemia. Control electrolítico, pues manejo de hipercalcemias, hipercalemias, hipermagnesiemias, etcétera. Y las pacientes, los pacientes, en términos de la sedación y analgesia, definitivamente es un hecho de que en las unidades del interior van a tener que intubar a los pacientes y los van a tener que sedar. Es mejor prepararse ante esa idea y poder ofrecer al paciente lo que corresponda. Nosotros aquí estamos usando dexmedetomidina, usamos benzodiazepinas, midazolam, propofol, ¿sí? Como analgesia fentanil. En el caso de la dexmedetomidina, pues este es el ideal, puesto que manejamos el concepto de pseudoanalgesia en una sola droga, o el concepto de sedación cooperativa. Es bastante sencillo poder progresar a un paciente dentro de lo ventilatorio hacia la extubación utilizando esta droga. El paciente coopera de una forma bastante importante. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en pacientes que cursen con trastornos del ritmo, tal vez no es tan recomendable porque uno de los efectos secundarios bien importantes de esta droga es la bradicardia. Entonces, hay que tener cuidado. En cuanto al bloqueo neuromuscular, nosotros a los pacientes que intubamos y que inmediatamente sometemos a prono, estamos ofreciéndoles el bloqueo neuromuscular a través de bencuronio, atracurio, dependiendo de lo que puedan tener en sus unidades. Y esto lo hacemos aproximadamente por 48 horas o hasta que el paciente pues, mejore su aspecto de oxigenación y, y pues nos ha ido bastante bien. El aspecto nutricional es importantísimo. El paciente se deteriora de una manera sumamente rápida, tiene un consumo muscular acelerado. Tenemos que tener mucho apoyo del equipo de nutrición para poder ofrecerle el soporte nutricio que el paciente requiera. Obviamente es diferente en el paciente que tiene ventilación no invasiva al que está con ventilación invasiva y existen las indicaciones propias de la nutrición parenteral. Pero esto es algo que no se nos tiene que olvidar, o sea, no podemos tener un paciente ventilado sin alimentarlo, como en algunas veces se suscitaba en nuestros lugares de formación, que pues, pasaban los pacientes ventilados y 3 días, 4 días sin alimentarse. Paciente más pronto podamos alimentarlo mejor, principalmente utilizando la vía enteral. Esto lo traemos porque el doctor Luis Tomás, que es parte del equipo de médicos acá, hizo un análisis farmacoeconómico
Los pacientes que resultan en ventilación mecánica invasiva, como mencionaban los colegas, o sea, tienen un periodo de ventilación sumamente prolongado, un periodo de estancia dentro del intensivo sumamente prolongado. Hemos tenido pacientes que han estado incluso hasta 45 días. Tenemos uno que desde que empezó la historia esta, a mediados de marzo, aún está en el servicio. Entonces, por ejemplo, un paciente que lleva más o menos 21 días de estancia en el intensivo puede tener una inversión de 620,000 quetzales. Son costos altísimos. Esto es sin tomar en cuenta sueros, jeringas, guantes, honorarios médicos y de enfermería. Esto solo se obtuvo en base a los costos de drogas y laboratorios. Pero cuando nosotros utilizamos el tocilizumab o la terapia de inmunosupresión con esteroides, vemos que los costos se reducen de manera sumamente significativa. Entonces, lo podemos observar aquí al inicio, paciente grave tratado con tocilizumab, aproximadamente 90,000 quetzales. O sea, de 620,000 a 90,000 quetzales hay una marcada diferencia. Vamos a ver cómo nos va con las otras estrategias cuando tengamos la aplicación de ciclosporina, por ejemplo. Otra cosa muy importante, y este caso en particular, este caballero es anecdótico. Él fue el primer paciente al que nosotros sometimos a ventilación mecánica no invasiva. O sea, todavía recuerdo que le decíamos al equipo, miren, a él no lo vamos a intubar, le vamos a improvisar un sistema de ventilación mecánica no invasiva, y todavía la terapia, el equipo de terapia respiratoria se me caían así como que, no, intúbelo. Pero ellos que son tan brillantes lograron improvisar una interfase de un resucitador y se lo colocaron al caballero, y esta técnica la repetimos con otros 6 casos hasta que ya tuvimos las interfaces propias para ventilación mecánica no invasiva y logramos que estos pacientes vivieran. Esto lo menciono porque eventualmente tuvimos una discusión con un colega neumólogo que decía que no era para nada bueno utilizar este tipo de estrategias por el flush, etcétera. Lo que yo he visto en esta historia es que en momentos en donde los recursos son tan escasos y las situaciones son tan precarias y la necesidad de poder ayudar a que una persona viva sea tan alta, esto produce el nacimiento de la genialidad del hombre y hace que se generen este tipo de circunstancias. Yo creo que muchas veces este tipo de comentarios se dan porque pues, no están expuestos los colegas al fenómeno, y pues el desconocimiento de esta información pues conduce a la ignorancia. Entonces, yo creo que es importante que tomemos en cuenta de que sí podemos hacer las cosas. O sea, sí se pueden hacer las cosas una vez nosotros tengamos la voluntad de eso. Y prueba de esto, de los resultados de esas estrategias, es precisamente este caballero que él fue el primer paciente que vino a donar suero para el concepto de plasma de paciente convaleciente, que también tiene su impacto importante en base al aspecto farmacoeconómico. Las dosis del plasma son bastante bajas. Todavía tenemos pocos pacientes en este contexto. No podemos decir que pues está siendo sumamente efectivo. Todavía no tenemos la cantidad de casos como para poder considerarlo, pero es sumamente prometedor en base a la experiencia que se ha generado en otros países. Entonces, esto es una alternativa importante que ya estamos manejando en el hospital. Este es el equipo de personas que intervinieron en la realización del protocolo. Tenemos el doctor Castillo, proctólogo, a los colegas internistas como el doctor Luis Tomás, el doctor Cristian Morales, que me acompaña el día de hoy, la doctora Cristina Paredes, el doctor Jorge Serapio, que está precisamente aquí a mi lado, el doctor Diego Antillón, que durante esta historia él ha sido un personaje incansable para combatir esta enfermedad, y las licenciadas Paola Iescas, química bióloga, ya Ana María Ríos de farmacia, y la licenciada Nancy Chávez también de laboratorio. O sea, como equipo pues hemos, la verdad, logrado este tipo de hallazgos y de buenas experiencias
Pues muchísimas gracias. Esperemos que se reconecte otra vez el doctor Armando Alvarado. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí Ya voy a terminar, mil disculpas. Yo creo que fue un pequeño tema ahí del internet. No sé si logran ver el video, ustedes me dicen. Pero él es uno de los tantos casos que han logrado salir adelante. Él estuvo 40 días en el hospital, hoy tuve la oportunidad de verlo en lo particular. Está bastante bien. Después de pensar en múltiples ocasiones que no lo iba a lograr, pues al final logró salir bien de esta historia. Entonces, imágenes de parte del equipo, un saludo a todos los que trabajan en nuestras columnas y terminamos con una foto a la mesa. Esto era parte de lo que les quería compartir. No sé. Pues muchísimas gracias, doctor Alvarado. Muchísimas gracias a todo el equipo de Villanueva. Estamos realmente agradecidos con ustedes y por el esfuerzo que han puesto.